Y ahí sí estoy grabando. No importa, después tengo que retomar todo con el software, así que no es problema. Entonces, para graficar, utilizo valores de x en una tabla de x, y la función que voy a graficar va a ser x cuadrado. Entonces, hago un plano cartesiano con mi x e y. El valor de x es menos 2, va a ser también menos 1, va a ser el 0, el 1 y el 2. Y luego veo, si vale menos 2 al cuadrado me da 4 positivo. Menos 1 al cuadrado me da 1 positivo. 0 al cuadrado me da 0. 1 al cuadrado me da 1 positivo. Y 2 al cuadrado me da también 4 positivo. Como que estos valores se repiten. Graficamos eso. El primer punto es menos 2,4. Menos 2 hasta una altura de 4. Supongamos que aquí está el 4. Por aquí estaría el 2. Por aquí el 1. Y por aquí el 3. ¿Ya? Luego el menos 1,1. Por aquí. Luego el 0,0. Aquí. Luego el 1,1 por aquí, y luego el 2,4 por acá. Y si se dan cuenta, eso es curvo. Eso forma una parábola, que en este caso, por haberla hecho a mano, por haberla hecho más o menos rápido, no se ve tan curvo, ¿ya? Pero por lo mismo la clase de hoy va a ser trabajada con un graficador de GeoGebra, y ahí lo vamos a ver bien hecho, de forma pero absolutamente certera. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Yo quiero mostrarles que se puede graficar. ¿Cómo? Reemplazando valores de x en la función para obtener resultados. Obtengo puntos de un plano cartesiano, marco esos puntos y puedo trazar la gráfica. Y en este caso, fíjense en algo. ¿Se acuerdan que yo les decía que A era positivo? Si A era positivo, era abierto hacia arriba. ¿Cómo es en este caso A? En este caso A vale 1, porque no está escrito. ¿Y el 1 es positivo o negativo? En este caso, díganme ustedes. El 1, chiquillos, positivo o negativo. Es positivo el 1. Positivo. Y como es positivo, significa que tengo una concavidad hacia arriba. Y efectivamente el gráfico me está mostrando eso. ¿Ya? Por otro lado, existen también fórmulas que nos ayudan a determinar más cosas. Como por ejemplo, el vértice, que lo tengo anotadito aquí. Hice mi tarea antes de la clase. El vértice de una parábola es esto. Ese punto. ¿El punto más bajo o el punto más alto de una gráfica? Sí voy a subir el video a YouTube por si acaso, ¿ya? Para los que pregunten. Entonces, como ese es el vértice, si yo tuviera un gráfico así, o un gráfico así, o donde sea que esté el gráfico, siempre ese valor que aparece ahí, en el extremo, es el vértice. Entonces, en este caso, el vértice va a estar en el punto 0,0. En este caso lo veo porque lo veo dibujado y sé específicamente el valor numérico que tiene viendo el gráfico y viendo mis cálculos de acá. Pero tengo otras formas de encontrar ese vértice, como por ejemplo con menos b partido en 2a, o sea, no como por ejemplo, de hecho esta es la única forma, o la forma principal, donde la coordenada x de este punto va a ser menos b partido por 2a. Esa es la información, menos b partido por 2a. ¿Qué pasa? El gato. Menos b partido 2a me da esa coordenada. Y para obtener la otra, tengo que aplicar el cálculo. Entonces, esta fórmula es importante. Esta es súper importante, ¿ya? Por hoy vamos a trabajar esos conceptos. Entonces, como vamos a trabajar esos conceptos, voy a dar un ejemplo para encontrar el vértice y el eje de simetría, que tiene que ver con lo mismo. Y apenas tenga esto, vamos a pasar a GeoGebra, ¿ya? Entonces, ahora borramos esto de aquí. Vamos a ir con el vértice, a mirar el vértice. Pero de la función f de x igual a menos 2x cuadrado más 3x más 10. Vamos a usar esa, por darle números más grandes nomás, ¿ya?
Denme un segundo que el gato abrió la puerta y entra el frío. Entra el frío. No, qué terrible, el frío no entra, eso no existe, el calor se va. Más o menos, pero puede ver el video que lo voy a subir después a YouTube. Ya, con eso que está ahí, tenemos que ver el vértice. Y la coordenada X del vértice estaba dado por menos B partido por 2A. Entonces voy a encontrar esa coordenada X del vértice, que era ese punto más bajo o más alto, ese extremo que tiene. Entonces para ello veo aquí que A es igual a menos 2, B es igual a 3 y C es igual a 10. Con esto yo inmediatamente puedo determinar, solo mirando el A, que esto es cóncavo hacia abajo. Inmediatamente puedo determinar la concavidad, solamente mirando el valor de A. Y después empiezo a ver el tema del vértice. Entonces veo el valor X que va a ser igual a menos B, o sea, menos el número 3 positivo en este caso, partido por 2 veces el número A, que es negativo. Y con esos valores calculo. Esto sería menos 3 partido en menos 4, entonces esto es 3/4 positivo. Ya, ese dato, ese número de ahí, es la coordenada X, 3/4. En decimal esto sería 0,75. Por otro lado, si quiero ver ahora el eje en la parte Y, porque un vértice es un punto. Un vértice era un puntito. Y por lo tanto el vértice está dado por un X y un Y. Pero ese Y se calcula como un f de X. O sea, tomo este valor, el X que ya calculé, y lo meto dentro de la función, el 3/4. Por lo tanto aquí sería el Y, ese punto Y del vértice, igual a menos 2 por 3/4 al cuadrado, más 3 por 3/4, más 10. O sea, utilizo el resultado que tenga en X y lo reemplazo. Hago este cálculo, aquí sería menos 2 por 9 partido en 16, más 9 partido en 4, más 10. Simplifico el 2 con el 16, esto me daría 8, 9 octavos, menos 9 octavos. Esto sería entonces menos 9 octavos más 9/4 más 10. Se está desordenando un poco, lo voy a seguir haciendo acá arriba. Amplifico este y sería menos 9 octavos más 18 octavos más 10. Resto estos dos y me queda 9 octavos más 10. Y eso es 1,125. Entonces este resultado sería 11,125. Ahí cada uno lo puede ver con su calculadora para tener una confirmación de cuánto vale. Vamos a aceptar a quienes están llegando. Ahí está. Ya, entonces, lo importante aquí no es específicamente todo el cálculo, sino saber lo que hay que hacer. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el vértice? Tengo que usar esta fórmula chiquitita para encontrar el valor de X, y después ese valor de X, que en este caso fue 3/4, reemplazarlo en la función completa y calcular el otro valor, que en este caso me dio 11,125. ¿Ya? Ahora, es una maraña gigante de información la que está escrita acá, así que voy a dejar escrito al medio, con lápiz con plumón negro, que el vértice está dado por 3/4, coma, y acá era 11,125, pero está en fracciones. Dejámoslo todo en decimales entonces, mejor todo en decimales para que tengan la misma escritura. 0,75, 11,125. Y ahí tengo escrito el vértice. Ya. Entonces, tenemos el vértice, que es ese puntito extremo que tiene la parábola.
Y ahora vamos a verlo más claramente en un graficador. Entonces, vamos a compartir pantalla. Aquí está GeoGebra. Compartir pantalla. Y está. Chévere. Ahí está. Ya. Y el chat, por si me hablan, chat. Acá. Ya, estamos. Entonces, veamos nuevamente la gráfica de x cuadrado. Fíjense. Esta es la gráfica de x cuadrado. No aparece. Ya, bueno, de todas maneras, acá abajo, justo ahí, ese punto es el 0, 0. Y está en contacto justito ese punto con el gráfico. ¿Qué más? Si yo marcaba el número 1 positivo, me daba 1 de altura, que está aquí. Si yo marcaba 2, me daba 4 de altura, que está acá arriba. Si yo marcaba menos 1, me da 1 de altura. Si yo marco menos 2, me da 4 de altura. Sí, sí, vamos a tener que verlo. Cuando yo haga una evaluación en algún momento, o a la vuelta cuando lo reenseñe, vamos a tener que trabajar de esa manera. Vamos a tener que trabajar con encontrar vértices y con encontrar raíces y concavidad. En este caso, el A era positivo, por eso quedó abierto hacia arriba. Y fíjense, es el extremo que es lo que estamos hablando nosotros de vértice, ¿ya? Veamos qué pasaría si yo le coloco el A negativo, es hacia abajo, menos x cuadrado. Y ahí está la otra recta, en color azul, fíjense, se abrió hacia abajo. Veamos otro más, voy a borrar estas dos. Veamos el 2x cuadrado más 9. Fíjense, debería ser positiva, pero ni siquiera sale acá. ¿Por qué? Porque está más arriba. Y ahí aparece la parábola. Justo en el 9, en la altura 9. Eso lo vamos a ver más en detalle en próximas clases también. Pero si yo le cambio la concavidad, entonces sería menos 2x al cuadrado más 9. Y fíjense, apareció esta gris en el mismo punto, pero en vez de abierta hacia arriba, abierta hacia abajo. Ahí aparece otra gráfica. Borremos estas dos y veamos otra. X cuadrado más 2x más 1. Fíjense, la gráfica se desplazó hacia el lado. Parte aquí, el vértice ya no es el mismo, es menos 1,0. ¿Sí? Y tenemos un corte con el eje Y. Veamos otra, veamos la gráfica x cuadrado menos 5x más 3. Fíjense, se desplazó hacia la derecha ahora. Vamos a borrar la anterior. Está hacia la derecha y el vértice está aquí. Entonces nosotros habíamos hablado de una gráfica que yo tengo en la pizarra, la cual es menos 2x cuadrado más 3x más 10. Esa es la gráfica. Y yo había encontrado que la gráfica estaba en el 0,75,11,125. Veamos si es cierto. Aquí está. Y ahí está el número. Si lo alcanzan a ver en la pantalla, dice 0,75,11,125. Ahí está la coordenada X, que es el 0,75, y la coordenada Y, que es el 11,125. Ese es el vértice. El primer número de ellos, el 0,75, lo calculé con esa fórmula. Mientras que el otro, el 11,125, lo calculé integrándolo en el ejercicio y encontrando el valor. ¿Ya? Ahí tenemos entonces ¿cómo se llama esto? El vértice, que es este punto más alto o más bajo. Y fíjense en la concavidad. Nosotros habíamos dicho que era una concavidad abierta, pero hacia abajo. ¿Y cómo lo habíamos visto acá? Abierto hacia abajo, y en el gráfico que está en GeoGebra, abierto hacia abajo. Si es que hay alguna pregunta, háganla. Mientras tanto, yo voy a ver otro ejemplo.
Em, ya, ese. Ah, empezaron a rayar la pantalla. Qué chistoso. ¿Quién fue? Porque esa rayita me molesta en lo que estoy trabajando. Necesito saber quién fue el que rayó la pantalla ahora o termina la clase. ¿Terminamos la clase entonces? No, si lo bueno es que se puede cerrar y volver a abrir y se borran. Ya, no hay problema, pero la próxima se termina la clase, a menos que quien lo haga sin querer avise, profe, fui yo sin querer. ¿Ya? Seguimos, seguimos. Continuamos. No, evítelo, no es necesario. No es necesario. Si la persona que lo haya hecho quizás fue sin querer. Creamos que fue así. A la próxima ya vamos a pensar que no. Entonces, tenemos esta gráfica y tenemos el vértice de esa, por la chita, el vértice de esa manera que es 1,1. Fíjense, en esta gráfica tenemos el vértice en el punto 1,1. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular para esa gráfica, para esa función que acabo de escribir ahí, en la pizarra, ese mismo vértice. Y vamos a tener la misma respuesta con estos métodos. Ya, no hay problema, Alex, pero si pasa de nuevo, avise para saber que fue sin querer y yo arreglarlo y no hay ningún problema. ¿Sí? Porque ahora yo pensé que había sido un problema de GeoGebra. Insisto, si a mí me dicen las cosas y hay un error o sin querer, yo no tengo ningún problema. Ya, la ecuación que está, voy a agregar al tiro esto, x cuadrado menos 2x más 2. Esa es la ecuación. Voy a dejar de compartir pantalla para que veamos la pizarra. Entonces, tengo x cuadrado menos 2x más 2. Esa es mi función cuadrática. Y sabemos que el vértice era 1,1. Eso va a ser el vértice. Eso me tiene que dar el vértice porque fue lo que me mostró el software. Benjamín Calcumil, parece que tiene la mano arriba, ¿quiere decir algo? ¿Benja? Ah, ya, no hay problema. Entonces, veamos la fórmula. Pues la fórmula me decía que el eje X era menos b partido en 2a. Y la forma correcta de escribir el y es que se considera el f de x calculado anteriormente. Y ahí tengo el punto x, y, que es el vértice y que debería ser lo mismo que el 1,1. Entonces ahora vamos a hacer eso. Entonces sería x igual a menos 2, respeto los signos, mucho cuidado, respeto los signos, partido por 2 veces a, y a vale 1. En este caso sería menos por menos más, 2 por 1, 2, 2 también, y esto me da 1. Entonces, efectivamente, el primer punto era 1, la primera parte del vértice. Genial que sea la primera parte del vértice 1. Y ahora, vamos con el i. El i sería entonces 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 2. Reemplazo el 1 que tuve anteriormente en la función. Y esto me da 1 menos 2 por 1 es 2, más 2. 2 y 2 se eliminan porque son negativo y positivo, y el resultado es 1. Entonces, efectivamente, el x me dio 1 y el y me dio 1, lo que corresponde a el vértice que yo tenía en GeoGebra. ¿Se va entendiendo? Profe, hay que no le pido permiso así como para por eso, perdón. Profe, así siempre hay que sacar x e y en una función, ¿cierto? Para obtener el vértice. Para el vértice. No es que sea una respuesta realmente. Lo que pasa es que, al tiro te doy la palabra a Guillermo por si acaso.
Lo que pasa es que ahí estamos en presencia de esto. Al mirar la gráfica de la función, yo encuentro el vértice con esa forma de x y de y. De esa forma yo encuentro el x y de y que me determinan ese punto ahí abajo. Justo ese punto. ¿Ya? ¿Quién seguía entonces ahora? ¿Era Guillermo? ¿Sí? ¿Fuerte? Pero el valor de x lo podemos calcular restando. Mire, en la ecuación cuadrática, cuando calculamos los dos valores que puede tener x, al restarlo, ¿podemos sacar la coordenada en la que se encuentra? No sé si entiende la pregunta. Esa es otra forma. Es un poquito más enredada, pero sí. Si nosotros usamos las raíces de la ecuación cuadrática, obtengo dos valores de x, ¿verdad? Y si esos dos valores yo los promedio, puedo obtener el x que tú me estás proponiendo. Sí, porque está justo al medio. Y con eso puedo después calcular el y obtener el vértice. Ningún problema. ¿Alcanzan a ver mi mouse en la pantalla? ¿Mi puntero? Profe, si se ve el Sí. mouse. Profe. Ya. Ese punto y ese punto, si se promedian, obtendría el central. Porque está justo al medio. Porque aquí hay un eje de simetría. Ahora, el problema de esto es que vamos a hacer lo que me acaba de decir Guillermo con esta ecuación. A ver si es que se puede. ¿Qué pasa? Que si yo trabajo con una ecuación cuadrática que no tiene raíces, no puedo hacer eso. Porque no tiene raíces. ¿Me cachai, Guillermo? Ya, entonces es excelente la pregunta que él hace, porque tiene razón. Pues. Si la ecuación tiene raíces, si la función tiene raíces, yo puedo hacerlo. Veamos si es que esta tiene raíces. Vamos a dejar de compartir para mirar nuevamente la pantalla principal. Y fíjense, las raíces se calculaban como menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. ¿Qué es lo importante de aquí? Esto. Esto de aquí se llama discriminante y se usa un triangulito. Si el discriminante es mayor que 0, hay dos soluciones distintas. Si el discriminante es igual a 0, hay dos soluciones iguales. O una solución, como ustedes prefieran llamarlo. Se suele decir que son dos soluciones. Y si es que el discriminante es menor que 0, entonces no hay soluciones. Dos soluciones significa que cortan dos puntos al eje X. Dos soluciones iguales significa que los dos puntos son el mismo, así que cortan un solo punto. En este caso, no hay solución, por lo tanto, no corta el eje X. Y eso es lo que vamos a ver acá. Fíjense. X es igual a menos 2 más menos la raíz de menos 2 al cuadrado menos 4 por a que es 1 por c que es 2. Todo esto partido por 2 por 1. Calculo menos por menos más, 2 más menos la raíz de 4 positivo menos 4 por 1, 4, y 4 por 2, 8. Y esto está partido por 2. Vamos a checar ahí. Esto igual a 2 más menos la raíz de 4 menos 8 es menos 4, partido en 2. ¿Existe la raíz de menos 4? No. Entonces, en este caso, como no hay solución, lo único que me está diciendo esto es que no hay cortes en el eje X. No hay cortes en el eje horizontal. Solamente me dice eso. Entonces, cuando pasa eso, estamos en presencia de la gráfica que teníamos, que estábamos viendo recién en el computador. Esta gráfica no corta acá abajo. No tiene soluciones. No hay cortes en el eje X, por lo tanto, como no hay cortes, no hay soluciones. Y si se dan cuenta, esta es la misma que acabamos de trabajar acá, y no me da soluciones. No tiene. No hay nomás, y punto. Y como no tiene, lamentablemente no puedo usar lo que me dijo Guillermo, que era tomar los dos valores de X y ver el punto central, porque no existen acá los valores de X. Entonces, ese método sirve solo cuando tengo dos soluciones distintas, o una igual, también podría servir.
Profe, ¿por qué no tenía solución? No tiene solución porque la solución que estamos trabajando, la solución que nosotros veíamos en ecuación cuadrática, es lo que ahora en función se ve como los cortes en el eje X. Ah, Entonces, si ya. ustedes ven el gráfico, este gráfico no corta, no tiene soluciones. De hecho, acá hay una herramienta, miren, que dice raíces. Las raíces son las soluciones. Y si yo la aprieto, ¡pum!, selecciono una función, a ver, ahí, no las muestra nomás. No las muestra nomás porque no tiene soluciones. En cambio, si yo grafico otra cosa, ahí está, miren, la apreté varias veces. Raíz de esa función, indefinido, 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 indefinido. ¿Por qué no existe? No tiene raíz. Entonces vamos a agregar otra, vamos a hacer ahora la misma, pero para abajo. Menos x al cuadrado, menos 2x más 2. No era esa, me equivoqué. No. Tiene algo distinto, ¿o no? Ah, ya, porque es una simetría respecto de otra cosa, nada que ver, ya. Pero fíjense en esa otra función. Esta función tiene raíces, son ese punto y ese punto. Este sí tiene, y ahí está el vértice, que es el menos 1,3. Para esta función el vértice es el menos 1,3. También lo vamos a calcular ahora, ¿ya? Y voy a usar la herramienta que me propusieron acá, raíces, y selecciono la función azul, y aprieto de nuevo raíces, y selecciono la función azul, ahí están. Y fíjense, acá aparecieron en GeoGebra las dos raíces de la función g. ¿Lo alcanzan a ver, verdad? Sí. Entonces, ¿qué Creo que sí se significa? alcanza a ver. Que si no tiene solución, es única y exclusivamente porque no corta con el eje X. No se puede hacer cero. No hay forma de que obtenga el resultado cero en Y. Esta función naranja, por ejemplo. No hay ninguna manera de que yo integre un número aquí y que me dé cero, porque gráficamente no llega. En cambio, la otra llega al 0 y para más abajo. De hecho, esta función de acá abajo no hay forma de que llegue, por ejemplo, al 4, porque está más abajo, está del 3 para abajo. No llega al 4. ¿Sí? Entonces, si yo calculo esto y el discriminante me da mayor que 0, igual a 0, menor que 0, me está entregando información del gráfico. Cuántos cortes tiene, cuántos cortes no tiene. ¿Ya? Ya estamos terminando, así que voy a explicar, vamos a hacer el vértice de esa función g que escribí recién ahí, y nos debería dar, como menciona acá, menos 1,3. Y apenas tengamos eso, está lista la clase por hoy, y yo les voy a pedir como tarea que me encuentren vértices de diferentes ecuaciones cuadráticas y soluciones o raíces en caso de existir. Ah, y la concavidad, que es fácil. Entonces vamos a hacer 3 ejercicios nomás, pero voy a pedir varias cositas. En 3 tres funciones distintas les voy a pedir la concavidad, si es abierto hacia arriba o hacia abajo, el vértice y las soluciones si es que las tiene. ¿Ya? Y ahí usted analiza con el discriminante o no, y por ejemplo, si es que no tiene solución, me dice, ah, profesor, eso es porque el discriminante es menor que 0. Y me muestra esta parte, ¿no? Esa parte de ahí adentro, que es el discriminante. ¿Ya? Así que ya vamos terminando con esto. Vamos a borrar acá. Y lo primero que voy a hacer para no tener que darme pega adicional va a ser analizar el discriminante, que va a ser cortito. F de x, en este caso va a ser menos x cuadrado menos 2x más 2. Profe, se ve el GeoGebra. ¿Cómo? Se ve el GeoGebra. Ah, sí, es que estaba copiando la función. Muchas gracias. Ya, entonces, a ese gráfico, o sea, a esa función, le vamos a calcular el vértice, y había visto que el vértice era menos 1,3. Y vamos a hacer la misma pega que hemos hecho todo este rato para encontrar el vértice en este. Y con esto ya estamos listos por hoy. Ah, chiquillos, si es que me llevo a alargar más de lo que corresponde, los que tengan clase después se salen nomás. Ni me digan, sálganse nomás. No hay ningún problema, ¿ya? Por si acaso. Entonces, el vértice era el valor de x igual a
menos b partido en 2a, y el valor de i es igual a la función aplicada en ese valor de x. Entonces aquí sería el x igual a menos 2 partido en 2 por menos 1. Ese es b, menos 2, y eso es a, menos 1. Luego, esto sería menos por menos más, sería 2 partido por menos 2. Y esto me da como resultado menos 1. 2 partido menos 2, menos 1. Y ahí está, el mismo que habíamos tenido en el gráfico de GeoGebra. Y para ahí había que aplicar ese menos 1. Menos, paréntesis, menos 1. Recuerden colocar paréntesis y colocar con signo y todo, que no se les olvide el signo. Después es menos 2 por menos 1. Estoy reemplazando ese valor de x, más 2. Y calculo. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Y 1 positivo con el signo menos me queda menos 1. Menos 2 por menos 1 me da más 2, ¿o no? Y acá es más 2 también. Esto es menos 2 por menos 1 es más 2, y el 2 que estaba es positivo. Sumo los positivos y me queda menos 1 más 4. Finalmente esto me da 3 positivos. Y ahí tengo el valor de i. Y fíjense, son los que había sacado anteriormente mediante el vértice. ¿En qué parte es 1, Nicole? Porque me puedo haber equivocado. ¿Qué parte, qué parte? No las voy a colocar en la tarea, pero sí las voy a colocar como parte de la clase. O sea, en una fotito, igual que las fotos de las raíces, les voy a colocar la fórmula de cómo se encuentra el vértice. ¿Ya? Profe, o sea que cuando usted... Ay, perdón, la interrumpí. Sí. Que usted cuando dice, por ejemplo, y es igual a f de x, cuando ya sacamos x, esa x hay que reemplazarla para sacar y, ¿cierto? Para comprobar el vértice. Sí. Ah, ya. En estricto rigor, esto de aquí se escribe así. El vértice viene dado por menos b partido en 2a, coma, f de menos b partido en 2a. Pero se ve raro. Se ve raro. Pero eso es. Ahí obtendríamos entonces el vértice de una ecuación. O sea, de una función. Entonces, como les decía, ¿qué les voy a dar yo? Por ejemplo, ya esto, último, porque estamos listos con la clase. Borramos todas estas cositas que están acá nomás. Y vamos a decir que tengo la función 4x cuadrado más o menos 4x cuadrado menos espérenme, 1 por menos 4x más 1. No, pero en este caso no me conviene más 1. Menos 2. Menos 3. A ver. Sí, menos 3. Tengo esa función. Esa función les doy, por ejemplo. Si les doy esa función, tienen que aplicar esa fórmula y van a encontrar este vértice, que es 0,5, menos 4. Y aparte, con esa misma función, tienen que aplicar la ecuación de las soluciones y les van a dar estas soluciones. Menos 0,5,0 y 1,5,0. Ahí obtengo las raíces, los cortes con el eje X. ¿Sí? Entonces aquí tengo el vértice, los cortes con el eje X, y aparte si veo el primer número, que en este caso es 4 positivo, esto es cóncavo hacia arriba. Y ahí estaríamos entonces, chiquillos. ¿Hay alguna pregunta adicional que tengan? ¿Alguna duda o consulta? No. No, el Alejandro no. ¿Alguien más? No, profe, yo no. Todo muy claro. Bacán, bacán. Ahí por escrito, por último, los que tengan dudas también. Lamentablemente, después de la desconexión, volvieron a ingresar solamente, o sea, faltaron 20. De los que estaban, faltaron 20. Eran 55 y ahora hay 34 nomás. Una lástima. Pero
no importa, al menos después las van a poder ver en internet cuando las suba. Y cuando tenga mi super duper mega internet que van a ponerme ahora supuestamente. Ojalá. Fibra óptica Movistar. No ahora tengo claro. A ver, espera, ya, estamos listos con la clase, no se salga nadie todavía, pero me despido de la transmisión para poder dejar de grabar. Chao, chao, al video.